Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó. Y por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. En mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó. Y consumó mi eterna salvación, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Me amó. ¿Cómo están, hermanos? Una vez más, el Señor nos permite, ¿no?, participar de este estudio bíblico de San Lucas. Vamos a ver San Lucas, el capítulo 12, el versículo 8. San Lucas, capítulo 12, el versículo 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir.
hasta el versículo 12. Cada vez, ¿no? El Señor nos permite a través de la Biblia escuchar la palabra, meditar, recibir, ¿no? El corazón de Dios, la palabra de Dios para nuestra alma, para nuestra vida. Nosotros muchas veces tenemos la costumbre, ¿no? De seguir nuestra idea, nuestro pensamiento, lo que estamos acostumbrados, y menos creemos en Dios, menos creemos en la palabra de Dios, más creemos en la situación, más creemos en, en lo que estamos nosotros según nuestro punto de vista, ¿no? Acostumbrados a hacer, a decir, y, y por medio de esta situación a veces nos alejamos del propósito de Dios. En la Biblia hemos visto varias personas que aparentemente hicieron bien, se portaron bien, pero no recibían el favor de Dios. Y a veces nos ha venido una idea, un pensamiento, ¿habrá injusticia en Dios? No, no es que haya injusticia. Nuestra forma de ver, nuestra forma de pensar, nuestra forma de razonar está basada humanamente, pero no está basada en Dios, ¿no? No está basada en la palabra de Dios. Y eso es el punto en el cual nosotros nos alejamos de Dios. En el libro de Romanos capítulo 9, ahí dice la palabra del Señor, no depende del que quiere ni del que corre. No depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tenga misericordia, ¿no? También dice, me compadeceré de quien yo me compadezca. Vamos a verlo, sí, vamos a buscarlo. Eh, Siempre nosotros, cuando no, no nos enfocamos, ¿no? En la palabra del Señor, ¿en qué nos vamos a enfocar? Nos vamos a enfocar muchas veces en nuestro punto de vista, ¿no? En nuestro prejuicio. Vamos a ver Romanos capítulo 9, desde el versículo 14. Antes de leer, ¿no? Este versículo, se está hablando aquí de Jacob y de Esaú. Entonces, dice que ellos ni siquiera habían nacido, ni habían hecho ni bueno ni malo. Pero Dios pregunta, ¿no? Él mismo pregunta, ¿hay injusticia en Dios? En ninguna manera, ¿cierto? Entonces, no habían hecho ni bueno ni malo, dice la Biblia, pero Dios ya está preguntando, ¿no? Si hay injusticia en Dios. Y, y no es por lo que nosotros, ¿no? Vemos, sino por lo que Dios ve. Aquí Dios pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Luego, en el versículo 15, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y el versículo 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si regresamos los versículos atrás, están hablando de dos hermanos, Jacob y Esaú. E incluso dice, no, no habían hecho ni bueno ni malo, pero ya Dios dice que a Jacob amó, a Esaú aborreció. Y no por hacer bueno o malo, no por depender de las obras, no por depender de una buena conducta,
En la Biblia dice que Isaac amó a su hijo Esaú, pero Dios, ¿a quién amó? A Jacob. Aunque Isaac quería darle la bendición a su hijo mayor y lo mandó, y su hijo mayor hizo caso, hizo correctamente, pero aunque hizo correctamente, no recibe la bendición. Si nosotros vemos el corazón de Esaú, Esaú obedeció, Esaú se portó bien, fue y preparó la comida como a su padre le gustaba, pero cuando él llega no le da la bendición. Entonces la Biblia, ¿qué nos enseña? Hay algo que puede sobrepasar más allá de la condición, es la fe. De verdad, por la fe, una persona puede lograr cuantas cosas que le agradan a Dios, por la fe. Nosotros muchas veces sin fe queremos presentarnos delante de Dios. Y la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Yo me puedo presentar delante de Dios con toda mi razón, con toda mi justicia, con todo mi punto de vista, pero si no hay fe, ¿de qué me va a servir si no voy a recibir el favor de Dios? Hermanos, no depende del que quiere ni del que corre. Hemos visto en San Lucas, capítulo 12, el hablar, el anunciar el Evangelio. El anunciar el Evangelio es el poder de Dios. El poder de Dios nos puede dar a nosotros la sabiduría. El poder de Dios nos puede dar a nosotros cuántas cosas de parte del Señor. Visión, nos puede dar justicia, nos puede solucionar cada vida y cada necesidad de nuestra vida, ¿sí? Pero somos nosotros los que muchas veces no buscamos las cosas espirituales, no buscamos las cosas de Dios. ¿Qué buscamos? Nuestro punto de vista, nuestro pensamiento, nuestra propia justicia. Cuando es así, ni siquiera hablamos de Dios. ¿De qué hablamos? De nosotros mismos. Que yo tengo razón, que yo dije, que yo hice, y uno se quiere establecer a sí mismo sin, sin considerar las cosas de Dios. En la Biblia se vio a un hombre, una figura, ¿no? Pública. De repente, otras personas empezaron a murmurar por esa persona. Esa persona había cometido una falta, hasta un pecado, podríamos decir. Y la gente lo empezó a señalar, lo empezó a criticar, lo empezó a murmurar. Y de repente, el que había supuestamente cometido la falta, no le pasa nada, pero los que critican reciben hasta lepra, ¿no? Estamos hablando de Moisés. Según la Biblia dice, Moisés tomó una mujer cusita, otra mujer, ¿no? Y la hermana de Moisés empezó a criticarle a Moisés. ¿Por qué Moisés ha tomado otra mujer? Y de repente ella por criticarlo, ¿no? Por señalarlo, la, Miriam se vuelve leprosa. Miriam, ¿cuál fue su maldad? ¿Miriam adulteró? No, Miriam no adulteró. Ella estaba señalando, ¿no? Aparentemente, humanamente, si podemos decir, Miriam está mejor que Moisés. Ella no ha cometido ningún pecado, ninguna maldad, pero ella por señalar, por criticar, se vuelve leprosa. Entonces Moisés va, le pide al Señor por su hermana y el Señor le dice, si Moisés ora, ella se va a hacer sana, ¿no? Se va a limpiar de su lepra.
Cosas como estas, ¿no? Nos hacen meditar un poco más de lo que vemos. Nos debería hacer, pero lamentablemente nosotros no pensamos, no meditamos, no consideramos a Dios en nuestras vidas. ¿Qué consideramos más? Nuestro prejuicio, nuestra razón, nuestra propia justicia. Usamos más la lógica que la palabra de Dios. Algunos malentienden, ¿no? El vivir delante de Dios. Algunos malentienden, ¿no? El tener la fe. Tampoco es que nosotros podemos hacer lo que quiera, ¿no? No es así. Ah, yo entiendo, yo tengo la fe, yo me presento delante de Dios por la fe, entonces yo puedo vivir hacer lo que quiere. Está mal, porque al vivir delante de Dios, nosotros llevamos un testimonio, una imagen de Dios en nuestra vida. Aquí el Señor Jesús en San Lucas dice, ¿no? Aquellas personas que le confesaren, aquellas personas que hablaren de Él públicamente, sin miedo, sin temor, ¿cierto? El Señor le va a dar las palabras para hablar. El Señor le va a dar el tema. El Señor le va a dar la elocuencia, ¿cierto? Para hablar. No es que yo hablo por mí mismo, ¿cierto? Aquella persona que se deja dirigir por el Señor no va a dar pasos de oscuridad. Vamos a ver Romanos capítulo 9, el versículo 16, dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El versículo 15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. No es nuestra justicia, ¿cierto? No es nuestro punto de vista, no es nuestra razón, no es nuestra manera humana, es la misericordia de Dios. ¿Cuántos de nosotros recibimos la misericordia de Dios? ¿Sabe? Hay una condición para poder recibir la misericordia y no es hacer lo bueno, no es hacer cosas extraordinarias. Hay que estar en la condición de recibir la misericordia. Dios dice, ¿no? Da gracia a los humildes y resiste a las personas soberbias. Entonces, ¿cómo puede una persona recibir misericordia siendo soberbio, teniendo su razón, teniendo su punto de vista? No puede. Nosotros, humillando nuestro corazón, siendo un corazón tan bajo, recién nosotros podríamos llamar, ¿no? La atención de Dios, el corazón de Dios. Entonces, una condición que puede recibir la misericordia. El Señor también, Él dijo, aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Muchas veces para nosotros parece que es mejor hacer un sacrificio que humillar nuestro corazón. Cuando una persona hace un sacrificio, luego saca pecho, ¿cierto? Yo hice, yo me sacrifiqué, yo madrugaba, yo no dormía, ¿no? Entonces expone su sacrificio con mucha razón, con mucha justicia. Pero ¿quién quiere negarse a sí mismo? ¿Quién quiere renunciar a su propia justicia, a su propio orgullo? Nadie. Todos quieren establecerse a sí mismos. Aquí el Señor Jesús, ¿de qué habla? ¿No? En San Lucas capítulo 12 está hablando aquellas personas que para hablar de Jesús tiene que negarse a sí mismo. Para hablar del Evangelio tiene que negarse a sí mismo. Cuando yo estaba ante mi familia, mis primos, ¿no? Mis tíos, mis abuelos cuando estaban vivos. Mi abuela, ¿cuántas veces me decía, hijito, usted va a comer de la Biblia? Me decía, ¿no? La Biblia le va a dar de comer, del cielo le van a caer las cosas. Y claro, aparentemente ella tiene razón, del cielo no cae nada, ¿cierto?
La Biblia, uno abre la Biblia y no salen las cosas, pero yo también trataba de darle una explicación. Y hay muchas personas, ¿no? Que creen en la Biblia, creen en el Evangelio, hablan de Dios y trabajan, son profesionales, estudian en la universidad. Pero en mi caso, cuando yo ingresé al entrenamiento de la escuela misionera, ellos me decían eso, usted también puede trabajar. Sí, yo puedo trabajar, pero el Señor me ha dado el llamamiento para servir al Señor, para ingresar a la escuela misionera. Y yo también le decía, aunque a usted no les parezca, pero este llamado del Señor también es una carrera, también es una profesión. Entonces, yo quiero vivir, ¿no? Por este propósito, servir al Señor profesionalmente. Entonces, ustedes respeten, así como igual nosotros respetamos a ustedes. Y de verdad, ya ha pasado 20 años, más de 20 años, ¿no? Estamos 2024. En el año 99, el Señor me permitió ingresar al seminario. Ya han pasado 25 años, ¿no? Y yo agradezco al Señor porque Él me ha permitido recibir ese privilegio, ¿no? De servir al Señor, de experimentar un Dios vivo, de transmitir el Evangelio, ¿cierto? No por mí mismo, sino porque ha sido un privilegio del Señor. Y todos tenemos ese llamado. No todos de repente para entrar al seminario, a la escuela misionera y ser pastores, evangelistas, misioneros, misioneras, pero desde el punto donde el Señor nos ha llamado, poder hablar, poder anunciar el Evangelio y experimentar, ¿no? Un pueblo, un poder de Dios. Algunas personas, algunos jóvenes, de repente también tienen un mal entendimiento. Algunos de repente que dicen, no, yo quiero ser diácono, yo quiero ser anciano, pero ¿para qué? ¿No? No para servir al Señor, no para que sean instrumento de Dios, para establecerse a sí mismos. Consideremos cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Para qué nos ha llamado el Señor? ¿Con qué propósito nos ha llamado el Señor? Anunciar el Evangelio. Que en nuestra vida, cada vez que nosotros hablamos del Señor, el Espíritu Santo viene, toma nuestros labios, habla a través de nosotros. Si nosotros hablamos del Señor, el Señor es el que se va a manifestar, el Señor es el que se va a maravillar, el que va a ser glorificado su nombre. Amén. Vivamos llevando el Evangelio, confesando, ¿no? La obra del Señor Jesucristo. Qué pena, ¿no? Aquellas personas que niegan el nombre del Señor, también va a ser negado. No hay ninguna vergüenza, ¿no? En anunciar al Señor Jesucristo. Antes, al contrario, es una gloria, es un privilegio. En el versículo 10, en San Lucas, capítulo 12, versículo 10, dice, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Al que blasfemare, dice, ¿no? Contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Hermanos, el Espíritu Santo es el instrumento que el Señor tiene para guiarnos a nosotros, para reactivarnos, para llevarnos a nosotros a otro nivel, para que nosotros podamos de alguna manera, ¿no? Ser instrumentos convincentes, ser instrumentos que se va a manifestar en nosotros la imagen del Señor, el poder del Señor. ¿Cuál es esa
blasfemia contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convence, nos redarguye, nos pone el sello en nuestra vida, nos da la seguridad. Es el Espíritu Santo. Ir contra el Espíritu Santo no hay remedio, dice, ¿no? Porque el Espíritu Santo es el que nos sella a nosotros, el que nos convence. ¿Cómo al Espíritu Santo nosotros vamos a ir con una blasfemia, ¿no? Con un menosprecio, con una pisoteada? Entonces, aquellas personas que después de escuchar el Evangelio, después de escuchar el perdón de los pecados, después de haber visto claramente a través de la Biblia que ya no hay pecado, de repente va y ¿qué dice? No, yo todavía tengo pecado, ¿no? No, yo todavía soy inmundo. Ah, no, yo me voy a ir al infierno. Esa persona es como si se estuviera suicidando a sí mismo. El Espíritu Santo le dio el entendimiento, le dio la libertad, le dio la justicia, pero esa persona está negando al Espíritu Santo. Por eso es importante al escuchar el Evangelio, al aceptar, al creer, tener, ¿no?, la seguridad. No es por nosotros, es por el Espíritu Santo, el que nos ha dado esta seguridad, el que nos ha dado este convencimiento, esta conversión. Hermanos, a través de esta palabra nos toca meditar, ¿no?, presentarnos delante del Señor, buscando la voluntad de Dios en nuestra vida, siendo dirigidos por Él. Entonces, en vez de establecernos a nosotros mismos, que se establezca en nosotros la palabra de Dios, el poder de Dios. Hasta aquí compartimos, vamos a agradecerle al Señor. Padre Celestial, le damos las gracias en esta hora. Usted nos permite meditar, usted nos permite buscar, usted nos permite caminar, ¿no?, conforme a su palabra, a su voluntad. Y siendo instrumentos del Señor, siendo instrumentos de su justicia, que siempre se lleve en alto el nombre del Señor, la palabra del Señor, la fe, el Evangelio. Y cada uno de nosotros también podamos ir experimentando en nosotros ser instrumentos del Señor, ser instrumentos de la justicia, del Evangelio, de las buenas nuevas, Padre. En este tiempo nuestra iglesia está preparándose para el retiro nacional. Usted nos permite también participar con ánimo, con alegría, con gozo, después de 4 o 5 años que no se ha tenido ese tipo de actividad. Usted nos permita participar. Le damos las gracias. Dejamos todo en sus manos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, agradecemos, ¿no?, al Señor por participar, ¿no?, de este estudio bíblico de San Lucas. Les invito, ¿no?, a participar del retiro nacional. Inscríbanse, pueden acercarse a nuestra iglesia, a nuestra sede. Hay varias sedes a nivel nacional también y pueden buscarles a través de, ¿no?, las direcciones que están en la página web de nuestra misión, que es www.misionbuenasnuevas.org.bo, y ahí ustedes pueden conocer las direcciones de nuestras sedes. Nos vemos hasta el próximo estudio bíblico. Encuentra tu contenido favorito de Jerusalem Radio en Google Podcast. Esta plataforma es gratuita y te permite descargar tu contenido preferido y reproducirlo sin conexión a Internet y sin consumir tus datos. Así es,
Podrás escuchar el contenido en cualquier momento y lugar. Es muy fácil de utilizar. Disfruta del contenido que tenemos disponible para ti. Descárgala ya y llévanos contigo a todas partes. Jerusalén Radio, cada vez más cerca de ti. Jerusalén Radio, siempre contigo, y ahora en Google Podcast. Disponible para iOS y Android.